Dios te bendiga. Bueno, pues hoy voy a hacer una pequeña introducción sobre un tema que es algo, la verdad, complicado. Es un poco difícil hablar sobre disciplina y voy a estar, la verdad, pues yo no soy experta, no tengo, pues, digamos, no soy líder, pero me preocupa, tengo una preocupación a nivel personal por hablarse de este tema e investigar, leer y lo que yo pueda aportar a alguien, ¿verdad? Yo lo quiero hacer, porque a veces es muy difícil encontrar personas que nos ayuden sin ningún interés, sin ninguna máscara, sin ninguna doble intención. Yo gloria a Dios por todas esas personas que tienen la madurez y el amor de Dios realmente. Pero muchas veces no lo llegamos a tener. Y es muy duro cuando tú necesitas esa ayuda y esas personas necesarias que tienen que estar y que Dios ha puesto para poderte ofrecer esa ayuda, no, pues no. No estoy juzgando a nadie, no estoy señalando a nadie, simplemente son cosas que pasan y nosotros tenemos que tener la madurez para saber reconocer si somos así. Yo un tiempo estuve así, porque es más fácil ver el pecado del otro o señalar a otra persona y no darse cuenta de la vida de uno mismo. Y esto lo digo por mí. Todo esto que estoy diciendo lo digo por mí, porque yo estoy sintiendo de parte de Dios que necesito analizarme a mi nivel personal, interior, y recapacitar y reconocer mis errores y enmendar cosas. Pero sí me preocupa porque a veces en el pueblo de Dios estoy hablando de gente que ya estamos en una iglesia. Si tú no vas a una iglesia, de todos modos, por favor, te pido que tú puedas tomarte un tiempo para escuchar, tú puedas seguir estos videos, porque de alguna u otra manera nos puede ayudar. Yo he escuchado, ¿no? O me han dicho, bueno, es que dicen que lo que tú hablas es mentira, pero miren, yo siempre he dicho algo, la palabra de Dios es de Dios. Y nosotros somos humanos y todos cometemos errores y a veces por actitudes o actos de uno mismo, hay personas que todo el tiempo están fijándose en lo que uno hace y lamentablemente le restamos el peso de gloria que tiene la palabra. No porque lo deje de tener, no, sino que el testimonio es muy importante. Y eso es algo muy delicado porque es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque Dios nos habla en su palabra y nos dice qué es lo que Él quiere de nosotros. Y muchas veces hay diferencia entre lo que dice Dios y lo que dice la sociedad. Cómo debes de ser tú. Hay personas que ellos quieren que tú sirvas de la manera en que ellos dicen para poder decir, no, bueno, sí, esta es una sierva de Dios o este es un siervo de Dios. Y muchas veces caemos en el abismo o en la red del enemigo, que tratamos de tener una imagen a como estamos acostumbrados, ¿no? A cómo debe de ser tal y tal persona para que pueda ser siervo de Dios. O nosotros como que la palabra siervo la tomamos en una manera, sí es muy importante, y es un honor y es algo muy bonito, pero como que lo tomamos como que si fuera algo que te va a dar un superpoder o algo que te va a aventar a un nivel mayor que tus demás hermanos. Eso es algo que no tiene humildad, que es ego más bien. El servir es algo que Dios nos da para poder
llevarlo con humildad, con sencillez de corazón, con amor de Dios, con todas esas características de Dios, su misericordia, piedad, templanza, tantas cosas que Dios nos habla en su palabra. Y hay personas que incluso piensan que solamente Dios puede usarlos así, a ellos o a ellas, y que no, que Dios no puede usar a cualquiera. Dios usa a quien Él quiere, Dios tiene misericordia de quien Él quiere, como dice la palabra, no es del que pide ni del que corre, sino del quien Dios tiene misericordia. Y a veces Dios puede tener misericordia de quien menos te lo esperes, y Dios te puede hablar a través de menos, tú menos te lo puedes esperar. Yo soy una de las personas que siempre he dicho, no importa quién te diga las cosas, siempre y cuando sea de Dios y tú veas que esa palabra te sirve, no la voy a desechar porque es de Dios. La palabra es de Dios, no importa quién te la esté diciendo, no importa si esa persona, tú conoces su vida y tú dices, y eso que va a la iglesia, es que ese tipo de cosas, de comentarios, y eso que esto, y eso que lo otro, son palabras de demonios, que el Señor reprenda todo eso, porque te estás dejando llevar. Si tú estás haciendo eso, yo te invito a que tú te humilles delante de Dios y le pidas a Dios que dirija tu vida. Realmente, en el amor del Señor te lo pido. ¿Por qué? Porque eres una gran persona, porque eres una persona valiosa para el reino de Dios, eres muy importante. ¿Por qué? Porque mientras tú estés en esta tierra, tú vas a ser un vaso para el servicio de Dios. Pero así, criticando, señalando, no, tienes que analizar, no porque yo lo diga, búscalo en la palabra de Dios. Ese tipo de gente, más que usarlas Dios, se dejan usar por el enemigo para atacar, para estorbar, para entorpecer la obra de Dios. Tenemos que recapacitar, y yo esto lo digo primero por mí, porque Dios ha hablado a mi vida. Porque muchas veces Dios te coloca en un lugar y si tú llegas a ser un líder en la iglesia, en tu iglesia, tienes que obrar con amor. Cuando alguien se equivoca, tenemos que acordarnos que dice su palabra, que no puedes tú quitar la viga del ojo de tu hermano cuando tú tienes la tuya en tu ojo. No puedes ver el pecado o el error de otra persona cuando tú primero tienes que analizarte. Y muchas veces nos hemos sentado en esa silla de juicio y señalamiento, y hemos hecho señalamientos y hemos dañado a otras personas. Pero cuando nos toca a nosotros, ahí es donde nosotros reconocemos y Dios nos está enseñando a que en el momento que necesitemos ser humildes, ya no lo hicimos en el pasado, bueno, ni modo, Dios nos ayude y nos perdone. Humíllate delante de Dios y que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Pero de ahí para adelante tenemos que esforzarnos. Yo sé que hay mucha gente lastimada, mucha gente dañada, pero yo te invito a que hoy tú vuelvas al camino y que tú le eches ganas y tú puedas seguir adelante. Porque muchas veces Dios permite la herida y Él mismo la sana. Dios permite los problemas y Él mismo te da la solución. La disciplina que Dios quiere que nosotros hagamos es con amor, con restauración. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es señalar con juicio, con, con coraje. Sabes que no hay justo ni a uno. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Si tú hoy estás en un punto donde Dios te va a delegar una responsabilidad, tratándose de disciplina de alguien que ha cometido un error delante de Dios, trata el asunto, te lo pido con todo mi corazón, trata el asunto como si fueras tú, porque dice la palabra de Dios que los mandamientos se engloban en dos. El primero es amarás a tu Dios y el otro amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque tú no te vas a querer hacer daño. Porque tú vas a tener misericordia de ti. Porque te vas a detener antes de dañarte a ti mismo. Vas a ponerte a pensar las cosas. Antes de querer someter a alguien a una disciplina, primero hay que analizarnos nosotros. En todo esto que vamos a estudiar juntos, vamos a leer casos que hubieron en el Nuevo Testamento. Y voy a estudiar, voy a indagarme más y voy a ver si hubo en el Antiguo Testamento. Porque
muchas veces sí, porque sí, Dios es amor, pero también Dios al que ama castiga. Y yo estaba viendo que Dios dice en su palabra que el que no recibe disciplina no es hijo y es bastardo. Entonces es necesario que una iglesia tenga disciplina. Pero antes de querer ejercer algo, vamos a investigar primero qué significa. Porque a veces hablamos de cosas que ni sabemos. Pero yo sé que esto le va a ayudar a muchas personas. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Tenemos que ver las cosas conforme al lente del cielo, a la manera de Dios. Porque muchas veces actuamos en nuestra intuición humana y a veces nos equivocamos y los errores son tan graves que llegamos a dañar vidas, llegamos a estorbar ministerios. Cosa que Dios no ha dicho, nosotros queremos como seres humanos con autoridad, con una posición que Dios en su misericordia nos ha otorgado, hemos querido ejercer las cosas con mano dura, con mano de juicio, con mano de desamor, con mano de querer corregir, pero no con amor. Para que nosotros podamos tener un buen resultado tanto en la vida de la persona en cuestión como en la propia, es pues pensar primero, tocarnos el corazón primero, antes de alargar nuestra mano, extender nuestra mano contra nuestro hermano. Que Dios nos guíe y nos libre, ¿verdad? Porque a veces no hacemos las cosas bien y nos equivocamos. Y después de que ya tenemos el error, ahora sí, es como todo, ¿verdad? Después del niño ahogado a tapar el pozo, dijera un dicho. Y discúlpenme si está mal empleado, pero en este momento yo quiero que hagamos un poco de conciencia que las cosas que hacemos nos van a repercutir, no nada más a las personas que vamos a quizás en un momento dado de falta de sabiduría entorpecer, también nos va a entorpecer a nosotros. Porque una puertecita puede abrir portones. Un portillo puede abrir una puerta grande. Hoy tengo que pensar que el día de mañana cualquier decisión mala que yo esté tomando hoy me va a repercutir en el futuro. Lo peor de todo es que también en nuestras generaciones. Todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Para poder disciplinar algo, tenemos que irnos a la Biblia para que la guía de Dios nos dirija, para no hacer cosas pues que no. Muchas veces la disciplina se le quiere aplicar solamente al pecado sexual, solamente a pecados, digamos, grandes, pero pues para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Entonces nosotros tenemos que informarnos muy bien, tenemos que tener una base, porque Dios todo lo dejó bien claro. Dios es claro, Dios es sincero, Dios es transparente. Con Dios no hay medias tintas, con Dios todo tiene que ser excelentemente bien en la línea. Nada se puede salir. No podemos decir, ay, es que yo no sé, es que yo no sabía, es que yo pensé, es que yo no. Todo viene en la línea de Dios en la Biblia, con un orden, con el orden espiritual que debe de tener. Yo te invito a que si tú eres líder de tu iglesia, dejes que el Espíritu Santo te guíe y te instruya. No estamos solos. Y cualquier duda que tengamos, Dios nos las puede responder con paciencia. Y todo va a estar bien porque lo que se quiere es que esa persona salga de ahí. El cuerpo de Cristo es importante. Tenemos que aprender a servir con amor, dejar a un lado ya tantas cosas. Si hemos venido haciendo las cosas a nuestra manera, pues entonces ya comenzar a hacerlas como Dios quiere, empezar a agradarle a Dios, no al hombre. La iglesia de Cristo es importante, iglesia de Dios, tenemos que buscar el favor de Dios, tenemos que acercarnos a su presencia. Y parte de eso es la disciplina que Dios dejó, trae bendición. Y es importante y es buena. Dios te bendiga. Sigue este tema porque la verdad es muy importante que aprendamos. Son temas que casi no se tocan, pero en el nombre de Jesús le pido que me guíe y que me ayude, que nos ayude. Y hasta el próximo.